Este día les voy a hablar de distintos temas de la cátedra de biología, como son los reinos, reino fungi, animal, vegetal, el reino protista, las mutaciones, selección natural, teoría de Lamarck y distintos temas que vamos a ir desarrollando a continuación. Vamos a empezar hablando sobre el reino monero. El reino moneras es el que incluye los organismos que son procariotas, los cuales se caracterizan principalmente por no poseer un núcleo definido, ni organelos rodeados por membranas y su material genético. Los seres que pertenecen a este reino son las bacterias y las arqueas tipo A. En las características generales, la organización celular son organismos unicelulares y precarios. Su tamaño y forma, pues su tamaño es microscópico y pues la forma varía. Se da por reproducción asexual. Se reproducen principalmente por fisión binaria, un proceso rápido que permite la duplicación celular en poco tiempo. La pared celular, su pared celular es rígida y está compuesta por peptidoglicano, en el caso de las bacterias, mientras que las arqueas varían y no contienen este componente. Su metabolismo es variado, pueden ser autótrofos o heterótrofos y tienen una alta adaptabilidad. La clasificación del reino monera: se clasifican en bacterias y arqueas, como lo había dicho. Las bacterias son las procariotas más comunes y diversas. Pueden encontrarse prácticamente en cualquier ambiente y desempeñan roles importantes en la descomposición de materia orgánica. En las arqueas pues son organismos que habitan principalmente en condiciones extremas, como ambientes muy salinos, como las halofilas, altas temperaturas como termofilas o ambientes muy ácidos o alcalinos. El reino protista. El reino protista incluye organismos que no encajan completamente en otros reinos de la vida, como los animales, plantas y hongos. Los protistas son principalmente organismos, lo podemos llamar unicelulares. Aunque algunos pueden ser multicelulares y suelen vivir en ambientes acuáticos húmedos, este reino es fundamentalmente eucariota, es decir, que sus células tienen un núcleo y organelos rodeados por membranas. Las características, pues, son eucariotas, tienen núcleo en sus células, variedad pueden ser unicelulares o multicelulares, como lo había mencionado. Se dan en ambientes húmedos, viven en agua o zonas húmedas. La nutrición pues es diversa, pueden ser por fotosintéticos, autótrofos, consumir materia orgánica, heterótrofos o ambas. La movilidad, ellos usan cilios, flagelos o pseudopodos para poder moverse en el ambiente en el que estén. Su reproducción es asexual y a veces es sexual. Los grupos principales, los protozoarios como animales, las algas como plantas y los mohos como hongos. Los protozoarios como animales se alimentan de otros organismos, un ejemplo es la amoeba y los cilios. En algas como las plantas, estos se fotosintetizan, pueden ser unicelulares o multicelulares. Un ejemplo, las diatómeas y las algas verdes. Los mohos mucilaginosos son los encargados de descomponer la materia orgánica. Un ejemplo es el moho viscoso. La importancia: son base de cadenas alimenticias acuáticas, producen oxígeno, ayudan a reciclar nutrientes. Algunos son parásitos como la malaria. Es un reino súper variado con funciones sumamente claves e importantes en el ecosistema. El reino fungi. El reino fungi incluye organismos como lo que son los hongos, la levadura y los mohos. Son esenciales en el ecosistema para su papel en la descomposición y reciclaje de nutrientes. Aquí lo voy a resumir. Las características eucariotas tienen células con núcleo. Heterótrofos no producen su propio alimento, o sea que absorben nutrientes de otras materias orgánicas y vivas. La pared celular está hecha de quinina, no está hecha de celulosas como lo son en las plantas. Sin clorofila no hacen fotosíntesis.
La reproducción asexual se da por esporas o sexual por medio de fusión de células. El cuerpo está formado por filamentos llamados hifas, que en conjunto forman el micelio. La clasificación se clasifica en cigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y moho mucilaginoso. En la primera, los hongos del pan. En la segunda, las levaduras y trufas. En la tercera, los hongos con sombrero, lo que comúnmente nosotros conocemos como los champiñones. Y el último son los descomponedores en ambientes húmedos. La importancia ecológica, pues descomponen materia orgánica y reciclan los nutrientes, como yo lo había mencionado antes. La alimentaria, usados en el pan, en la cerveza, el queso como levaduras y mohos. Medicinal, fuente de antibióticos, como un ejemplo claro, la penicilina. Los parásitos, algunos causan enfermedades como el pie de atleta o la candidiasis. Son claves en la naturaleza y en muchas actividades humanas. El reino vegetal. Este incluye plantas, son organismos esenciales para la vida en la tierra por su capacidad de producir oxígeno y alimento. Sus características pues son eucariotas, células con núcleo y organelos que contienen cloroplastos. Son autótrofos, realizan fotosíntesis gracias a la clorofila. Pared celular está hecha de celulosa, que es la que les aporta la rigidez. La reproducción sexual es como las flores y semillas, y la asexual como los esquejes y esporas. Los inmóviles, aunque puede mover son inmóviles, pero también pueden mover distintas partes de su composición. La clasificación, se clasifican en briofitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. La primera está compuesta, la componen los musgos y hepáticas. No tienen raíces, tallo ni hojas verdaderas. Las pteridofitas son los helechos, estos sí tienen raíces y hojas, pero se reproducen por medio de las esporas. Las gimnospermas son como los pinos y abetos, son plantas con semillas desnudas que no contienen fruto. Los angiospermas son árboles frutales, flores y hierbas y semillas dentro de un fruto, que estas sí contienen fruto, hojas, semillas. Y la importancia pues ecológica, pues que producen oxígeno y son una base en la cadena alimenticia. Económica, suministra maderas, alimentos, medicinas y fibras. Estructural, pues previenen la erosión del suelo y también ayudan y contribuyen a la regulación del clima. El reino vegetal es fundamental para la vida que hay en el planeta. El reino animal incluye los organismos multicelulares que se mueven y comen otros seres vivos y tienen sistemas complejos. Voy a mencionar sus características. Son eucariotas, son células con núcleo, pero no poseen pared celular. Son heterótrofos, se alimentan de otros seres vivos, adquieren nutrientes de otras materias orgánicas vivas. Son multicelulares con tejidos y órganos especializados. Movilidad, la mayoría puede moverse en algún momento de su vida, aprende a hacerlo. Su reproducción es sexual, aunque algunos también se pueden producir asexualmente. Los sistemas complejos incluyen sistemas complejos como el sistema nervioso, muscular y digestivo. La clasificación. Este reino se clasifica solo en dos, que son los invertebrados y los vertebrados. Los invertebrados son los que no poseen columna vertebral. Un ejemplo, los insectos, los moluscos y las medusas. Los vertebrados son los que sí tienen columna vertebral. Un ejemplo, los peces, las aves y los mamíferos. La importancia ecológica, ya que polinizan, controlan las plagas y mantienen el equilibrio de los ecosistemas. Económicas, son fuentes que proveen alimento y trabajo, como los animales de carga, los animales de la granja, por ejemplo la vaca, los cerdos y también los animales de compañía. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la teoría de Lamarck. Esta teoría dice que los organismos cambian por dos cosas: un uso y desuso y herencia de características adquiridas. El uso y desuso: las partes usadas se desarrollan, las no usadas se atrofian, que se arruinan.
La herencia de caracteres adquiridos. Los cambios que un ser vivo obtiene en vida se heredan, o sea que los cambios que los seres vivos tienen son hereditarios. ¿Es válida? Para mí no. ¿Por qué? Porque los cambios adquiridos no se heredan. Hoy se acepta la teoría de Darwin basada en lo que es la selección natural y genética, ya que para mi opinión los cambios que uno adquiere pues no son heredados. Vamos a hablar un poquito acerca también de la selección natural. La selección natural es el proceso por el cual sobreviven y se reproducen los organismos que están adaptados a su ambiente. Los que no se adaptan tienen menos probabilidad de sobrevivir y de dejar una descendencia. Un ejemplo, podríamos poner el ejemplo de un bosque. Los insectos verdes se camuflan mejor que los marrones, porque los pájaros comen más insectos marrones. Con el tiempo quedan más insectos verdes y estos se reproducen más. La selección natural, en pocas palabras, lo podemos entender como una competencia en la que solo los que mejor se adaptan pasan sus genes a la siguiente generación y así por medio, digamos que podría ser una cadena. Las mutaciones. Bueno, las mutaciones son cambios en el ADN de un organismo y pueden ser espontáneas o causadas por cosas como la radiación, los químicos o errores al copiar lo que es el ADN. ¿Qué hacen las mutaciones? Beneficiosas, ya que pueden dar ventaja como resistencia a enfermedades. Perjudiciales, pueden causar enfermedades genéticas o problemas genéticos. Neutros, no tienen ningún efecto básicamente visible. Las mutaciones también son claves en la evolución, ya que gracias a las mutaciones son las que generan las variaciones que hay en las distintas especies. Los niveles de organización. Pues podemos hablar un poco de los niveles de organización. Explica cómo se estructura la vida desde lo más pequeño hasta lo más complejo. El nivel químico. Átomos y moléculas forman los componentes básicos como es el ADN. Nivel celular. Las células son las unidades básicas de la vida, como ya lo sabemos. Los tejidos, células similares que trabajan juntas, como el tejido muscular, por ejemplo. Los órganos son un conjunto de tejidos que realizan una función específica, como el corazón. El sistema son órganos que trabajan juntos, como lo es el sistema digestivo. Organismos, un ser vivo completo como uno, como yo, como ustedes, o como un árbol, una planta, un animal. La población son grupos de organismos de la misma especie en un lugar determinado. Comunidad son diferentes especies pues que viven juntos en un mismo lugar. El ecosistema es la acumulación de comunidades más su ambiente, o sea, los bosques, el mar, la selva. Y la biosfera es toda la vida que posee la Tierra. Cada nivel se conecta con el siguiente para poder formar la vida. Entonces, de esta forma más breve podríamos entender lo que es los niveles de organización. El ciclo celular. El ciclo celular es el proceso por el cual la célula crece, se divide y da lugar a las células hijas. Se divide en dos fases principales. La primera es la interfase y la fase de división, que es la mitosis. La interfase la podríamos entender como la preparación para la división. Y esta está la fase del crecimiento. La célula crece y realiza sus funciones normales por medio de la síntesis y se duplica el ADN. En la preparación para la división, la célula sigue creciendo y prepara todo para el proceso próximo que viene de la mitosis. La mitosis es en sí la división celular, que está compuesto por la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. La profase, el ADN se condensa en cromosomas y la envoltura nuclear empieza a desintegrarse. Metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. La anafase, los cromosomas se separan hacia los polos opuestos de la célula, o sea, al lado opuesto. La telofase, se forman las dos nuevas envolturas nucleares alrededor de los cromosomas. La citocinesis, la célula, digamos que se divide físicamente en dos células hijas, y el ciclo celular es crucial para el crecimiento, reparación y reproducción celular. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la meiosis y comparación con la mitosis.
Pues la meiosis es el proceso de división celular que reduce a la mitad el número de cromosomas, formando células sexuales como los óvulos y los espermatozoides. Esto es fundamental para la reproducción sexual, como nosotros lo sabemos. Las fases de la meiosis. La meiosis 1 se da por profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la profase 1 los cromosomas, lo que ocurre aquí es que se emparejan y aquí puede ocasionar y puede haber un intercambio de material genético que lo conocemos como crossing over. La metafase 1, los cromosomas se alinean en el centro de la célula, o sea que los cromosomas que se han emparejado en la profase se alinean en el centro de la célula. La anafase 1, los cromosomas se separan hacia los lados opuestos. Y en la telofase 1 se forman dos células hijas con la mitad de cromosomas que se producieron. Las fases de la meiosis. Meiosis 2 es la que es parecida a la mitosis y vamos a hacer una pequeña comparación. La prefase 2, los cromosomas se condensan nuevamente. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en el centro. En la anafase 2, los cromosomas se separan en cromátidas. Y en la telofase 2 se forman 4 células hijas con la mitad de los cromosomas. La comparación con la mitosis, pues la mitosis da lugar a nada más 2 células hijas idénticas con el mismo número de cromosomas. Y la meiosis, esa es la mitosis. Y la meiosis da lugar a 4 células hijas diferentes, pero con la mitad de cromosomas. Lo que se asegura, que viene a continuación, es la variabilidad genética. O sea, gracias a que la meiosis da lugar solo a 4 células hijas, pero con la mitad de cromosomas, existe la variabilidad genética. Entonces, en resumen, digamos que la mitosis es para el crecimiento y la reparación y la meiosis para la reproducción sexual. Y eso pues sería todo de mi parte, desarrollando un poquito de análisis de cada uno de los temas que traté en este video. Gracias.